Bienvenidas y bienvenidos al canal de Punto Técnico. En este vídeo voy a resolver el ejercicio de examen de BAU de dibujo técnico, el modelo de 2024. Es el ejercicio B4 y en él nos dice representar las tres vistas principales de la pieza dada en dibujo isométrico sin coeficiente de reducción, incluyendo las secciones que se consideren oportunas. Acotar según norma para su correcta definición dimensional, sabiendo que el taladro es pasante. Bueno, lo que nos está pidiendo es que hagamos alzado, planta y perfil de esta pieza, teniendo en cuenta que es un isométrico y que no se van a aplicar coeficientes de reducción. Eso quiere decir que las medidas que nos han dado en el dibujo isométrico son las mismas que vamos a utilizar en las tres vistas. Entonces, simplemente lo que tendremos que es ir cogiendo las medidas. Las medidas, al medirlas con la regla, pues tenéis que hacer un redondeo, ¿vale? Y normalmente, bueno, y también es importante, como nos están pidiendo a la acotación, que decidamos qué unidades vamos a usar. En este tipo de piezas lo suyo es usar milímetros. Entonces, eh, podríamos poner un texto que ponga cotas en milímetros, por ejemplo. Lo que sí es que a partir de este momento, todo lo que yo acote lo tengo que poner en esta unidad de medida. Bueno, pues empezamos a hacer la pieza. Lo primero es encajar, ¿vale? Encajar las piezas, o sea, las vistas en este espacio, porque en este ejercicio en concreto no nos dan más espacio que el que tenemos aquí. Entonces, más o menos, lo que deberíamos realizar es, primero, vamos a ver el alzado principal. El alzado principal en este caso, teniendo en cuenta que hay aquí esta circunferencia, sería este de aquí, ¿vale? Entonces, pues sí que podríamos indicar que este es el alzado principal, ¿vale? Y ahora, bueno, está claro que la planta sería esta. Vamos a ponerlo un poco más para allá porque si no nos puede molestar. Y Y en este caso, lo suyo sería hacer el alzado lateral derecho que se dibuja a la izquierda. Por lo tanto, tenemos que ver cómo encajamos todo esto en este espacio que nos han dado. Entonces, yo lo primero que haría sería determinar el volumen total en cada una de las vistas, ¿vale? Este es el alzado lateral derecho que se dibuja a la izquierda. Vale, entonces las medidas van a ser esta y la altura que genera este punto hasta el punto más bajo que va a coincidir ahí, ¿no? Que es esta. Vale, pues vamos a hacer la planta y vamos a hacer el alzado principal. Vamos a hacer dos rectángulos, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es, vosotros más o menos, voy a hacer primero la planta. Como tengo que hacer el alzado lateral izquierdo, voy a hacer primero el alzado lateral. El alzado lateral tiene esta medida y esta medida, que son las que generan su recuadro. Entonces voy a hacer teniendo en cuenta que el alzado lateral tiene que estar a la izquierda, entonces el alzado lateral va a tener que estar aquí. Y aquí estará el alzado principal y la planta. Vamos a ver si nos entra.
Vale, y la altura es esta. Vale, estas son, podríamos decir que es el recuadro que va a contener el alzado lateral derecho, el máximo volumen, ¿vale? Ahora vamos a hacer aquí, si este es el alzado lateral derecho, vamos a hacer el alzado principal, que tendría esta medida y esta como medidas principales. Y si veis, tenemos un problema, que es que no nos entra en este espacio que nos han dado, ¿vale? No nos entra el alzado principal. Por lo tanto, tenemos dos opciones. O bien hacemos que este sea el alzado principal y aquí ponemos o sea, que este ha sido el alzado principal y aquí ponemos la planta y aquí este consideramos el alzado lateral, aunque esta pieza, su vista principal, sea la que contiene a esta circunferencia, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que modificar y lo que hacemos es que decimos que este sea el alzado lateral, en este caso izquierdo, que se dibuja a la derecha y este es el alzado principal, ¿vale? ¿Veis? Un poco también tenemos que ver que el espacio que nos dan, si es limitado, pues vamos a tener esta serie de problemas, ¿vale? Entonces, esto es encajar un poco la pieza. Entonces, ya tenemos, esto es un poco manía mía, pero yo lo que haría es que una vez, bueno, lo primero, veis que aquí no hay casi espacio y tenemos que acotar. Por lo tanto, como ya vamos a hacer aquí la planta, yo voy a desplazar esto un poco para dejarlo un poco más centrado y ahora a partir de esta distancia, ¿vale? ¿Veis? Ya genero este volumen, digamos, total de mi... Ahora quito todo eso. Vale. Ahora está aquí. Ya tengo alzado, planta y perfil, ¿vale? Teniendo en cuenta que he tenido que hacer ese cambio. Ahora simplemente vamos a ir dibujando. Yo primero lo que haría sería o bien la planta o bien el alzado principal y luego generaríamos el alzado de perfil, ¿vale? Entonces, pues vamos a ello. Voy a empezar por el alzado principal, ¿vale? El alzado principal ya sabemos que tiene esta medida, ¿vale? Que es... Esperar, voy a comprobar que sí que la ha cogido bien. Sí, vale. Esa medida y a partir de aquí vamos. Yo voy a ir haciendo estas aristas, ¿vale? Entonces me cogería esta medida, ¿vale? Me la llevaría ahí. Y sé que esta recta va a llegar, ahora vemos hasta dónde llega, ¿vale? Ahora voy a hacer esta. ¿Vale? Me llevo esa medida ahí y sé que va a ser esa recta. Ahora me llevo, perdonad, me llevo esta medida y la marco ahí y ya sé que esto va a conectar con esa, ¿vale? ¿Vale? ¿Veis? Ya tengo eso de ahí. Voy a seguir dibujando. Veis que esto sería una línea continua hasta arriba del todo.
porque esta superficie curva vista desde aquí, se vería como si fuese un plano. Lo único es que tengo que dibujar esta arista. ¿Y esta arista a qué distancia está? Pues está a esta distancia. ¿Lo veis? Tendréis que hacer una línea aquí auxiliar para saber exactamente ese punto. ¿Lo veis? Esa distancia, que yo creo que es exactamente la misma, que es 1, pero bueno, ahora lo... Veis que no estoy midiendo, simplemente estoy tomando las medidas para poder dibujarlo. Una vez que ya lo haya hecho, pues ya podré medir. Entonces, ¿qué sucede? Que tengo aquí esta perforación. Me dice que pone que el taladro es pasante, o sea que veis que este taladro atraviesa todo el espesor. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hacer estas líneas para generar el centro, ¿vale? Entonces, para tomar esta referencia podemos ver, o deberéis comprobar, mirad, es sencillo si hacemos las diagonales. Si hacemos las dos diagonales de ese plano, ¿lo veis? Veis que da justamente en el centro. Pues podéis hacer aquí, o sea, que quiere decir que va a caer exactamente en el punto medio de este segmento de aquí que hemos dibujado. ¿Lo veis? Entonces, esta línea, o sea, esta línea de eje estará en el punto medio de ese segmento. Yo lo puedo hacer directamente y vosotros tendréis que hallar el punto medio o bien con la regla o bien haciendo una mediatriz, ¿vale? Y sé que esta sí o sí va a ser una línea de línea punto, ¿vale? Vale, ya tengo esa. Ahora necesito el radio. El radio, si vosotros dibujáis una circunferencia que toque a los puntos, ¿veis? Estos 4 puntos, ¿veis? Ese punto y ese punto, todos tienen la misma dimensión. Entonces, siempre hay que coger la dimensión en uno de los ejes, ¿vale? Entonces, lo que me está diciendo es que esta circunferencia va a tener este radio. Entonces, me llevo esa distancia, o bien aquí, o bien ahí, ¿vale? Y sé que ese taladro va a tener estas líneas como y se verían en discontinua. Estas se verían en continua y esas en discontinua. Voy a dibujarlas en discontinua, pero como nos están pidiendo secciones, veremos que a lo mejor esto cambia, ¿vale? De momento las voy a dibujar en discontinua, pero teniendo en cuenta que si yo secciono la pieza, pues podría cambiar estas líneas continuas por discontinuas. Vale, pues ya tenemos la pieza vista. Bueno, no, tendríamos que quitar esto y esto que no existe, ¿vale? Vale, ya tengo el alzado principal que he decidido que sea este, porque veis que es la manera que mejor me encaja en mi espacio. Una vez que ya tengo el alzado principal, pues vamos a hacer la planta, por ejemplo. La planta, las medidas de la planta tienen que venir exactamente, tienen que coincidir con las del alzado principal. Por lo tanto, ya sé que sí o sí el centro de esa circunferencia va a estar exactamente en esta línea y que esto va a ser una línea, ¿vale?, de simetría. Vale, sé que, ¿veis esta arista? Como yo estoy viendo desde aquí arriba, esta arista, esto y esto, van a coincidir con esa arista de ahí. Por lo tanto, en esta misma dirección va a ir esa línea de ahí. Y además en continua porque se ve, ¿vale? Ahora vamos a dibujar el taladro.
el taladro es circular, ya lo hemos visto aquí, y necesito el centro. Pues el centro lo puedo hacer haciendo, por ejemplo, la diagonal de ese rectángulo. Y sé que tengo que dibujar una línea para representar el centro, ¿vale? Y que va a estar marcada por estas. Y ahora dibujo la circunferencia. Bueno, esta será la circunferencia que genera el taladro, ¿vale? Vale, seguimos. Ahora tenemos que dibujar esto de aquí, porque esto visto desde aquí primero queda tapado por esto, ¿vale? Esto ya estaría ahí, y si no tuviésemos que dibujar partes discontinuas, pues nos limitaríamos a dejarlo así. Pero este es un hueco, por lo tanto, esto tiene que representar algo, y lo que lo que va a generar lo que representa esta parte circular, ¿vale? Es que visto desde aquí arriba vamos a ver la arista de esta parte extrema, ¿no? Que sería esa, que coincide exactamente con este punto de aquí, ¿lo veis? Y ese punto de ahí. Si vosotros bajáis este punto aquí y generáis esta línea, veis que está en el mismo plano. Por lo tanto, está a la misma altura. Por lo tanto, es sencillo dibujar esa arista porque la alineamos con esa de ahí. Y esta se vería en discontinua. Y ya está, porque todo lo demás quedaría en discontinuo, pero como este plano que generan estas aristas y el plano que genera todo esto están visto desde arriba, quedan exactamente uno encima del otro, pues aquí no dibujaríamos nada más, ¿vale? Estas partes curvas se ven como planos. Pues ya tenemos el alzado principal y el alzado principal y la planta. Ahora necesitamos el alzado lateral. Como hemos dibujado el alzado lateral izquierdo, ¿vale? Que se dibuja a la derecha, pues simplemente tenemos que tiene que coincidir con las medidas que vienen aquí y que vienen aquí. Entonces, lo primero es que veis, bueno, voy a empezar por abajo, que es más sencillo. Este plano sería directamente, coincidiría, estaría a la misma altura que lo está en esa vista. O sea, ese plano le tenemos dibujado. Y fijaros lo que sucede. El taladro es exactamente el mismo, pero visto desde aquí. Entonces, lo que tenéis que hacer es exactamente lo mismo. Desde el punto medio, en este caso, es simétrico, ¿lo veis? Este punto sí que es simétrico, aquí no era simétrico, porque veis que no está a la misma distancia de esta arista que de esta arista. Sí que es simétrico con respecto a este, porque esta base es cuadrada, ¿no? Pero ya tendríamos dibujado el taladro en esta vista. Y ahora hay que dibujar esto. Bueno, yo lo que haría sería ir poco a poco. Mirar, me voy a dibujar esta altura y voy a dibujar esto de aquí. Aunque ya podéis deducir que esta línea y esta coinciden, ¿vale? Están a la misma altura, que es esta distancia. Entonces me llevo esta distancia, que además es la misma que la base, ¿vale? Esa distancia, una línea horizontal, que es esta, que va a llegar hasta ese punto. Y ese punto coincide con este, ¿vale? Voy a mirar, ya directamente lo voy a hacer así, y ese coincide con ese. Ahora aquí veis que está esta semicircunferencia, que tiene de centro ese punto, y ese punto es el centro de una circunferencia que va a contener a esa parte de ahí. Tengo que hallarle. Ese centro está en esta línea que acabo de dibujar a esta distancia, ¿vale? Bueno, ya vais a ver luego que todas esas distancias coinciden. Por lo tanto, la circunferencia que voy a tener que dibujar es esa, pero solo me quedo con la semicircunferencia, o sea, con esa parte de ahí. Y veis que esta arista llega hasta el final. Vale, ¿y ahora qué sucede? Pues que tengo aquí esta
parte curva. Vosotros tendríais que hallar cuál es el centro, pero si veis tiene el mismo radio que esta circunferencia. Por lo tanto, es bastante sencillo hallar el centro. Quiere decir que el punto que va a ser el centro de esta circunferencia tiene de radio lo mismo que esta otra circunferencia, o sea, este radio. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Marcaros la distancia que habéis generado, que está ahí, y generar la circunferencia. ¿Veis? Y solamente os quedáis con el arco de circunferencia. Aquí debería de cortar, no sé por qué no corta, alguna medida nos hemos llevado que no es correcta. Voy a hacer otra vez la circunferencia. ¿Veis? Alguna medida no he hecho exactamente igual y entonces por eso no me... Pero bueno, más o menos ahí. ¿Vale? Y esto, ¿veis? Lo quitamos. Eso también, ¿vale? Y esto también, ¿veis que eso es hueco? Ahora me queda esta parte de aquí y esa parte de aquí es simétrica. Por lo tanto, la manera de hacer el centro es llevarme la misma circunferencia, esta y esta, ¿vale? Y ese sería el centro. Cortamos ahí, este lo quitamos y esto lo quitamos. Y ahora llega el momento de acotar. ¿Vale? Bueno, la pieza veis que la tenemos perfectamente. Bueno, vamos a marcar esta línea de simetría que marca el centro y también aquí. ¿Vale? Vale, pues ya tenemos la figura realizada. Esto vamos a partir ya que son elementos diferentes, ¿vale? Vale, pues ya tenemos la pieza dibujada y ahora es el momento de acotar. Bueno, vamos a seccionar primero. Para seccionar una pieza tenemos que seccionar cuando la pieza es maciza y con perforaciones, tenemos que seccionar por los centros de las perforaciones. ¿Qué sucede? Que para no realizar varias secciones, lo que vamos a hacer es seccionar de tal manera que pase por los dos centros de las dos circunferencias. Entonces, en este caso, como el centro... perdonad un momento, que se nos ha olvidado poner aquí esta línea de... así. ¿Vale? Entonces, yo creo que la mejor sección sería una sección de estas características. ¿Vale? Y tenemos que indicar que vamos a hacer este corte, que lo vamos a llamar corte A', por ejemplo. Corte A o sección A', ¿vale? Y aquí deberíamos de poner un
y vamos a seccionar. Yo voy a usar el rojo y además voy a usar grosor de línea de 30, ¿vale? Para que veáis el corte. Es como si yo corto esta pieza por aquí, ¿vale? Entonces tengo que dibujar aquí la parte que es maciza. ¿Qué es macizo? Pues todo, si yo empiezo por aquí, mirando desde aquí, todo esto es macizo. ¿Hasta dónde? Hasta que llega al taladro. Por lo tanto, esto lo dibujaría así. De hecho, tendría... ¡Hala! Perdonad que se me ha ido... Ah, porque mirar, no está cerrado. Entonces, al no estar cerrado, eh, pues mirar, yo creo que aquí está el error. ¿Veis? Que el error que había ahí antes era porque aquí me había llevado alguna medida incorrecta. Vale. Vale. 45 y ahora sí este. Lo único es que... Vale. Este es muy... A ver. Vale. Entonces, este es el sombreado. De hecho, el sombreado no debería estar con este grosor. Vamos a ponerle más fino. Vale. ¿Vale? Esto sería hueco. ¿Veis? Como si yo quitase esta parte de aquí. Esto sería hueco. Por lo tanto, se vería tal como está. Y esto sería masa. ¿Hasta dónde? Pues veis, sería esta L hasta el hueco. ¿Vale? ¿Qué forma? Es como si yo hubiese, lo que estoy haciendo es como si yo partiese la pieza y la viese, o sea, viese sin esta parte de aquí. ¿Lo veis? O sea, es todo esto de aquí. Entonces, si yo corto por aquí, ¿veis? Esto sería todo masa en esa forma de L, ¿vale? Que generaría aquí. Esto sería hueco y finalizaría la pieza con que esto también sería masa, ¿no? Esta es la sección que se generaría. Si sombreamos, ¿vale? ¿Veis? Voy a igualar ese sombreado. El sombreado siempre en línea fina, ¿vale? A 45 grados. Esta sería la pieza. ¿Qué sucede? Que estas líneas también tendríamos que hacerlas, pero sin ese grosor. Con un grosor, bueno, yo lo voy a poner por capa. ¿Vale? Bueno. ¿Vale? ¿Lo veis? Quedaría la pieza así. Pues ya tendríamos la pieza con su sección. ¿Vale? ¿Ahora qué nos queda? Pues ahora nos queda acotar. Para acotar es necesario que la pieza quede completamente definida y es importante que no repitáis cotas y intentar no cortar aristas. Entonces, como tenemos tres vistas, veis que aquí he puesto esto, por lo tanto, esta medida de aquí, pues lo suyo sería acotarla aquí. Entonces, vamos a acotar esta medida. Mirad, es 40 porque como hemos acotado en milímetros, veis que, bueno, esto lo podemos acortar un poco y esta la podemos hacer un poco más cerca. Ahí. Lo que no puede ser es que esta línea pise la numeración, ¿vale? Vale, esta cota ya la tenemos. Ahora necesitamos la cota,
yo lo que haría sería cotas totales primero y luego ya acotaría el resto. Entonces, otra cota total sería esta de aquí. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que aquí, si pongo esta tendría que bajarla, pero veis que aquí arriba tengo espacio donde puedo acotar esta línea. Pues yo la acotaría así. Bueno, voy a ir cambiando también que estos son 50. Acordaros que, como hemos dicho que son milímetros, pues tenemos que... Este le subiría un poco, aunque, ¿vale? Porque más o menos tienen que tener todas la misma distancia. Vale, de momento ya tenemos las medidas general. Nos falta una medida general, que es esta de aquí. Pues voy a acotar. Yo acotaría aquí. ¿Vale? Veis que más o menos las cotas van a ser bastante sin muchos decimales. ¿Vale? ¿Qué más tenemos que acotar? Pues tenemos que acotar la circunferencia. Aquí podemos acotar radio o diámetro. Yo acotaría diámetro, ¿vale? Porque tengo la circunferencia completa y la acotaría aquí. Entonces, como AutoCAD el diámetro me lo acota un poco raro, vamos a... ¿Lo veis? Me lo acota así. Bueno, lo primero es que no habría que poner, si yo pongo la otra flecha, no habría que poner diámetro. Vamos a hacerlo de una manera que quede un poco mejor. Entonces, sí que lo haría de esta manera. ¿Vale? Ahora pondríamos flechas en las dos direcciones, en esta dirección y en esta dirección. Y ahora, para poner el texto, teniendo en cuenta que hemos puesto las dos flechas, no hace falta poner diámetro. Lo que sí es que tenemos que poner la medida que es. Y es, en este caso, el diámetro es 20. ¿Vale? Bueno, si tomáis el radio, veis diámetro 2 centímetros en este caso. Lo que voy a hacer es girar el texto, ¿vale? Lo voy a poner paralelo ahí y lo voy a mover un poquito para que no me cruce. ¿Lo veis? Lo podéis poner ahí o incluso no, yo lo pondría ahí, ¿vale? No tenemos que poner diámetro porque tenemos aquí las flechas. Vale, ya tenemos este. Ahora tenemos que acotar el eje de simetría, o sea, el centro el centro de la circunferencia, ¿vale? Tenemos que dar una distancia de esta recta y una distancia de esta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a acotar, por ejemplo, aquí. Y vamos a poner que esta distancia, ¿vale? Es 2. Ahora, ¿qué más? Pues me faltaría acotar esta de aquí. Pero como puedo acotar en esta, bueno, teniendo en cuenta que esto es simétrico, no sería necesario. ¿Por qué? Porque este eje puede también, lo que nos está diciendo es que este punto es simétrico con respecto a esta recta. Entonces, no haría falta acotar este. Este sí, porque aquí no hay una simetría. ¿Veis que la distancia entre este y el total, ¿vale? Pero en este caso, sí, ¿vale? ¿Qué más tenemos que acotar? Pues tenemos que acotar la altura a la que llega esta de aquí. Por lo tanto, mirad, podemos hacer dos cosas. Esto lo llevamos un poco más para allá y acotamos esta altura. ¿Vale? ¿Y qué más tenemos que acotar? Pues esto tenemos que acotar, pero es un radio. ¿Vale? ¿Por qué es el radio? Porque al ser una semicircunferencia no podemos acotar el diámetro, por lo tanto tendremos que acotar el radio. Entonces, si acotamos el radio,
aunque ahí pone que es un radio, no es necesario ponerlo. ¿Por qué? Porque solo tenemos una flecha y pasa por el centro, entonces no es necesario poner que es radio. Esperar que voy a intentar mover el texto, no me deja. Voy a hacer otra vez. Vale, aquí 10. Vale, ¿qué más necesitamos? Tenemos este, vale, al tener este radio tenemos el total y tenemos este, no nos hace falta este de aquí, nos falta este espesor. ¿Veis? Este espesor de aquí, este espesor nos falta. Podemos acotarlo o en este lado o en este. Yo lo acotaría en este porque tenemos como más espacio y vale. Veis que las cotas tienen todas la misma dirección en horizontal y en las de vertical están como si yo girase mi dibujo hacia la izquierda, ¿vale? El movimiento con la cabeza es hacia la izquierda. Este es 30, este es 20 y vale. Pues a ver, vale, tengo que acotar este radio, ¿vale? Este radio hay que acotarlo de tal manera que como no supuestamente el centro no lo... Veis que aquí no nos han dado los ejes del centro, entonces para acotar ese radio hay que acotarlo de esta manera. ¿Veis cómo está? El centro no se marcaría, ¿vale? Se pondría y habría que marcar que es una R. Hay que poner ahí, radio 10 y en este caso, como es simétrico, pues no haría falta acotarlo, ¿vale? Vale, ¿qué más nos falta? Hemos dicho que esta es simetría y por lo tanto este le sabemos, pues yo creo que ya estaría la pieza completamente acotada. Tendremos que ver si somos capaces de dibujarla con estas medidas. Puedo dibujar esta línea, ¿vale? Con esta medida, puedo dibujar esta línea con esa, puedo dibujar esta línea con esa, puedo dibujar el centro de la circunferencia porque este es un eje de simetría, ¿vale? Puedo dibujar la circunferencia porque tengo el radio. ¿Qué más? Puedo dibujar este centro porque tengo su radio. Puedo dibujar este espesor porque lo tengo. La altura total la tengo porque mirar, si tengo esta medida y el radio de esta circunferencia, restando, puedo deducir esa distancia y puedo dibujar los radios. Bueno, pues yo creo que está completamente acotada, ¿vale? Pues esta es la manera de resolver este ejercicio. Yo creo que no se nos ha olvidado ninguna cota y intentad hacerlas correctamente, que no corten líneas de cota unas con otras. Tenéis espacio para acotar toda la pieza, ¿vale? En el caso de la sección, pues ya veis que en este caso es sencillita, siempre intentando que la sección pase por los centros de los taladros o huecos que haya en la pieza para que se vea bien y ya estaría terminada. Bueno, espero que os haya servido y que entendáis cómo ha sido el proceso y, y nada más. Pues nada, muchas gracias por ver el vídeo y ya sabéis que si queréis ayudarme, pues le dais a me gusta, lo compartís y os suscribís al canal. Hasta luego.